Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con el actor Javier Ríos. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por aquí. Voy a repasar un poco varios temas. Voy a repasar tu faceta también con los documentales, tu faceta como actor y un poco también conocer por qué empezaste en este mundo. Y siguiendo por esto último que estoy diciendo, ¿cómo llegaste a dedicarte o qué te llevó a dedicarte a ser actor? Bueno, hay actores, algún actor veterano dijo que las familias disfuncionales crearon buenos actores. Pues yo creo que soy una consecuencia de familia disfuncional que acabó admirando en exceso quizá las películas y bueno, por una cuestión de casualidades de la vida y de compañeros de la hostelería que se habían formado en el arte dramático, pues fui acercándome a ese mundo, ¿no? Muy, muy paralelo junto con la hostelería. ¿Tenías algún referente cuando empezabas, tanto de actor o actriz o director o directora? Bueno, en principio no, en principio fue un poco casualidad, no tenía una vocación muy clara, nunca tuve una vocación clara de dedicarme a la interpretación. Era más un cinéfilo más bueno, por casualidades de la vida, fue acercándose a ese mundo y luego ya sí, empecé muy joven, me fui con 17 a Madrid y ahí ya sí que me fui, digamos, enfocando en directores, ¿no? Puedo decir, desde Iciar Boyaín a Fernando León, a Ken Loach, a, yo qué sé, Costa Gabras, a directores, digamos, de un cine social y crítico, ¿no? No simplemente el mero entretenimiento, ¿no? Siempre me interesó más un cine que haga pensar, un teatro que haga pensar, vamos, un poco en la línea de donde estudié, que fue en la Fundación Federico García Lorca, ¿no? Que fue un poco lo que me enseñaron, ¿no? Bueno, has estado en cine, televisión y teatro. ¿Te gustan las tres cosas o te tira alguna un poquito más? Me tira más el cine, es un medio que me parece que fue un poco donde me enamoré de esa forma de expresión, pero bueno, admiro vamos, me parece fundamental el teatro, ¿no? También. ¿Recuerdas algún primer papel tuyo que te gustara mucho? Dijiste tú, bueno, aquí ya es la leche. ¿Cuál es ese primer papel tuyo que te gustó hacer? Bueno, la verdad que yo tuve la suerte de hacer la película de Noviembre, que fue como con Achero Mañas y fue como el primer papel que hice así en cine medianamente con algo de peso. Y bueno, fue un poco una suerte y también fue un lastre, ya que luego ningún proyecto me pareció tan bonito, ni me identificaba, ni iba tan acorde a lo que yo pensaba, a mis principios, como Noviembre, ¿no? Que hablaba de un arte con capacidad de cambiar el mundo, ¿no? Y de que el arte era un arma muy poderosa. Y bueno, comulgaba bastante con los principios, ideología y valores de esa película y es algo que luego en el negocio y mundillo del entretenimiento audiovisual pues no he ido, es mucho más difícil encontrar, ¿no? Así que digamos que en noviembre fue un punto clave, para bien y para mal. En Hable con ella, ese contacto con Pedro Almodóvar, ¿cómo es? Porque mucha gente habla de él. Sí, eso es, como te decía, el negocio del audiovisual, que al final también es muy hipócrita, es bastante clasista y bastante difícil acceder. Como te comentaba, yo venía del mundillo de la hostelería y ahí fui conociendo a diferentes actores que también trabajaban de camareros, etcétera. Y me costó, digamos, empezar en el mundillo de la interpretación una vez que llegué a Madrid, ¿no? Costaba entrar si no tenías ya experiencia previa, etcétera, ¿no? Entonces, yo como siempre he sido un buscavidas, pues decidí inventarme que había trabajado con Almodóvar en el CV y de la noche a la mañana empezaron a ofrecerme castings más interesantes de los que me ofrecían. Y luego ya cuando empecé a trabajar de actor, cada vez que me lo preguntaban, pues les decía lo mismo que a ti, que era una mentira para poder acceder a ese peaje que muchas veces impone este mundillo, ¿no? De estos filtros
la industria. Cuando vas a interpretar algún papel o algo, ¿cómo te lo preparas? Depende, depende de si está bien escrito, si no, de si me interesa más o me interesa menos, ¿no? Eso influye muchísimo. Pero bueno, al final los métodos son sencillos y muy complicados a la vez. O sea, te aprendes el texto, lo comprendes y luego le echas valor a la hora de sacarlo adelante, ¿no? ¿Te han dejado improvisar o te han hecho ceñirte mucho a los guiones? Depende de la persona que te encuentres. Al final no hay una norma, digamos, escrita, valga la redundancia. Hay guiones muy malos y guiones muy buenos y hay guiones en los que no hace falta tocar una coma y están ya que los sientes como los lees de manera orgánica y hay otros que intentas o que todos los actores, actrices intentamos llevarlo a nosotros, ¿no? Luego también depende de, de la, digamos, plasticidad del director, el ego del director, directora y lo que te dejen aportar o eso ya depende de si es un director, directora que cuida más o menos a los actores o que cuida más o menos la interpretación o simplemente quiere un muñeco o muñeca adelante que ande hasta su punto, ¿no? ¿Te ha quedado alguna faceta por hacer? O, por ejemplo, no sé, ¿te gusta más la comedia? ¿Te gusta ser villano? No sé si te ha quedado alguna cosa por hacer y si te declaras de algún género, tienes algún interés más por un lado o por otro. Bueno, yo soy de la opinión de que todo el cine es político, ¿no? Y incluso la película que menos política parece, más política es, ¿no? Entonces mi interés es de un cine social, un cine crítico y en estos tiempos en los que la extrema derecha está por todas partes, creo que es más necesario que nunca pues que el cine tome partido, ¿no? Y se posicione y haga pensar más allá de fomentar el odio simplemente, ¿no? ¿Hay algún papel que tengas en tu mente que te gustaría hacer? No, hay algún guión que me gustaría escribir, pero eso lleva su tiempo. Bueno, ahora te voy a hablar de algunas series en concreto. Mis adorables vecinos, ¿qué supuso para ti? Supuso una oportunidad de hacer a un pijo imbécil, o sea, el típico Cayetano que iría a un concierto de Taburete ahora mismo, ¿no? A un Froilán de la vida, ¿no? A un emprendedor, como llaman ahora. Bueno, fue divertido hacer de un tipo de persona a la que desprecio y poder parodiarla y poder, bueno, divertirme haciendo esa serie que básicamente la hice por dinero. El internado también, ¿qué supuso para ti? Porque tuvo un éxito tremendo. Fue guay hacer de nazi siendo comunista, en plan, sí, y aparte, al final entrar ahí en una serie y básicamente que tu trabajo sea acabar con el elenco al completo, pues me pareció muy divertido. Imperium, también, ¿cómo la has vivido? Imperium fue una serie que ya estaba como, creo, en mi opinión, como mejor hecha y que tuvo mala suerte. Y fue una experiencia porque lo grabamos ahí en Cinecittà, en Italia, y fue una producción, tuve la suerte de trabajar con actores muy buenos como Lluís Omar y Pepe Sancho. Y tuvo mala suerte esa serie en su estreno porque justo fue cuando el loco del Bretón mató a los hijos y ¿Qué pasó en el Bretón? las televisiones privadas hicieron especiales, ¿no? Con su amarillismo a tope y justo creo que la noche del estreno de esa serie coincidía con un especial a ese espécimen y bueno, fue un desastre en la audiencia, ¿no? Y se acabó, o sea, fue una corta experiencia, pero es una pena porque me parecía una historia, pintaba interesante por lo menos. Y Caronte también. Caronte, iba a decir eso que es. Bueno, pues una experiencia más. No me acuerdo, sí. Vale. Tus documentales. El primero, Reset, ¿qué ha supuesto para ti y qué te lleva a querer hacer documentales? La primera pregunta es jodida y me podría extender un montón. ¿Qué ha supuesto para mí Reset? Pues también un antes y un después, como noviembre, y creo que también podríamos usar la palabra censura y ya está. Pero bueno, yo creo que ese documental
fue en un momento previo a la indignación, digamos, es como una de esas crisis del capitalismo, ¿no? Que hablan Lehman Brothers 2018, 2008 y que aquí en 2010 llegó con esas políticas de austeridad y esas concesiones de entregárselo todo a Europa, etcétera, etcétera, y había una crisis y una indignación muy palpable en las calles en Madrid en 2010, y aunque a mí siempre me ha apetecido dirigir y hacer cine, pues nunca me había atrevido porque siempre tenemos esa presión de si voy a dirigir tiene que ser una obra maestra y tiene que ser la hostia, porque si no, no lo hago, y había como una paralización a la hora de atreverte a dirigir, ¿no? Y tal y como estaban las calles y tal y como estaba todo y el hartazgo que teníamos en general, pues me atreví con ese documental que empecé a hacerlo, tardé un par de años, empecé en 2010, acabé 2012, casi 2013, y empecé a hacer entrevistas, un poco como haces tú con el canal de YouTube, pero lo mismo de aquella, con amigos que tenían una cámara medianamente parecida a la otra, y íbamos quedando los lunes, que era el día libre que solíamos tener los camareros, y ahí hacíamos las entrevistas a diferentes personas, que en un principio era dar voz a gente anónima, que en aquel momento no había voz, porque claro, ahora está lleno de todólogos y en las tertulias, en las televisiones, y ahora encima youtubers, digamos, expertos en todo, ¿no? Pero de aquella había poco espacio para ese tipo de debates, no se puso, digamos, no existía Podemos, no existían, digamos, estos programas de 7 horas de tertulias con los neutrals y esta gente, y bueno, había como una cierta opacidad a la hora de hablar de ciertas cosas, y cuando se estrenó ese documental en el que participaban gente, tanto participaba Pablo Casado, Eduardo Madina, que eran, digamos, futuros presidenciables del bipartidismo español, ¿no? Y era un documental en el que ponían el foco la memoria histórica, las políticas de austeridad. Era un poco una comparativa de la doctrina del shock de Naomi Klein con las políticas que estaban implementándose en ese momento en España y que perduran hasta día de hoy, ¿no? Era una crítica sistémica y sobre todo una mirada hacia la memoria histórica de este país, que es un poco lo que explica mejor que nada la situación que estamos padeciendo actualmente. Es un documental que el día que se estrenó en las naves del Matadero de Madrid, que son un lugar público en la Cineteca de Madrid, vinieron gente de tanto del gabinete de Pablo Casado como del de Eduardo Madina, y a partir de ahí pues tuvo ciertas consecuencias en las que personalmente mi labor como actor pues se vio tampoco más precarizada, porque en el fondo siempre compaginé la hostelería con estos papeles que estábamos hablando anteriormente. Nunca tuve una gran continuidad laboral, pero sí que es verdad que a partir de ahí fue, digamos, un antes y un después bastante evidente, ¿no? Por lo que entonces, con el tiempo, decidí seguir haciendo documentales y seguir, digamos, esta faceta desde la dirección, ¿no? Retur, también, que he supuesto también este documental donde das también un giro diferente a lo que habéis hecho anteriormente. Bueno, es una continuación de esta historia que te cuento, del primer docu, como 4 años después. Mi madre en Asturias padeció un cáncer de mama. Yo me subí a Asturias, me informé un poquito del aumento de cánceres que estaban habiendo, sobre todo en zonas industriales de las afueras de Gijón. Y bueno, como la planta de oncología del Hospital de Oviedo se había aumentado mucho en los últimos años, el porcentaje de cánceres en gente joven había aumentado un montón, y decidí hacer otro documental una vez que mi madre ya sobrevivió y salió de esa dura experiencia. Decidí hacer un documental un poco en la misma línea de denunciar este sistema económico neoliberal, pero sumándole una denuncia sanitaria para que también personas, digamos, que puedan seguir creyendo o defendiendo esta huida hacia adelante del neoliberalismo y del libre mercado y de estos tratados de libre comercio y esta libertad supuesta, ¿no?, de los mercados, pues bueno, que vean que tiene unas consecuencias para la salud pues muy graves, ¿no? E intentar, digamos, pues, dar un punto de vista más global, no tanto como en el primer documental, que se centraba únicamente en España y en las consecuencias digamos, de aquel
golpe fascista, etcétera, y la continuidad de ese tardofranquismo, sino más una mirada más global con el punto de vista sí, en los tratados de libre comercio, en el aumento de la extrema derecha, etcétera, etcétera. Eh, Me has dicho que te cerró puertas, si no corrígeme, estos documentales como actor te cerró puertas. ¿Te pudo abrir otras puertas? Igual que se cierran unas, ¿te pudieron abrir otras o no? No, fue el primero Ah, concretamente y es una teoría mía. O sea, también te digo que vale. nunca tuve mucha vocación, pero sí, fue evidente que el goteo de ofertas y el acceso a ciertos papeles, como tenía anteriormente del primer documental, fue evidente y más cuestiones, ¿no? Y fue más centrado en la política española, en el bipartidismo y un poco de quién son, ¿no? Las productoras o las televisiones españolas que son, digamos, las que producen el audiovisual, tanto el cine como la televisión, ¿no? Y pueden hacer un veto como se lo hicieron a Willy Toledo o como se lo pueden hacer a menor escala a alguien como yo o otros muchos, ¿no? Por una cuestión ideológica. Y luego los documentales, al seguir haciéndolos, no es que me abriera otras puertas, pero sí me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente interesante, me ha dado un empujón para seguir estudiando, formándome, preguntando y bueno, y también aprender a dirigir y ir perfeccionando, pero bueno, también como director ya en el tercer documental también encontré un poco los límites de la censura cuando estrenamos 180 grados y lo compró Netflix y a las 17 horas lo quitaron de su plataforma, ¿no? Entonces, de alguna manera he vivido un poco vamos a decir, presunta censura como actor y luego he vivido una también presunta, bueno, más que evidente censura como director con el documental 180 grados y esa plataforma estadounidense llamada Netflix, ¿no? Así que, bueno, se abren puertas y pasan cosas, sí. Y el documental para... Es que viene al pelo, aquí estamos, como tú y yo, aquí estamos. Aquí estamos. Mm. Aquí estamos. Te lo conté antes de darle al play, ¿no? Aquí estamos surge un poco a continuación de estos documentales que ya son una mirada más sistémica de las consecuencias de este capitalismo extractivista y, digamos, de este colonialismo, digamos, y esta lógica norte-sur, ¿no? Que destroza y que roba todo al continente africano y, bueno, y que esas materias primas que extrae del continente africano circulan libremente por todos los países, pero las personas no. Al final digamos, cuando los últimos años o los últimos meses de la pandemia, nosotros vivíamos en Madrid, decidimos mudarnos a Tenerife en el 2021 y al llegar nos encontramos en una situación muy, muy grave de hacinamiento, de vulneración de derechos fundamentales humanos increíble aquí en las Islas Canarias, en la frontera sur, y decidimos hacer un documental para poner en el foco lo que estaba pasando, ¿no? Fue la época de los campamentos de la vergüenza, del muelle de Arguineguín y de las miles de personas que mueren intentando salir pues, de África, mueren en el desierto, en el mar, bueno, pues hablar de una de esas consecuencias, hacer el foco y hacer un documental ya no como los otros, que era, digamos, multifactorial o interdisciplinar o que tocaba diferentes problemáticas de ese sistema económico, sino ya centrarnos en la cuestión de que estaba sucediendo concretamente aquí en la frontera sur de Europa, en las Islas Canarias, ¿no? Que era una auténtica vergüenza. Y para ir terminando, tus próximos proyectos que tengas en mente. Bueno, ahora estoy, digamos, de profesor de interpretación Sí. y estoy estudiando antropología social en la universidad y la verdad que estoy, digamos, un poco observando un poco el mundo, por dónde va, ¿no? Por dónde van estas nuevas formas de expresión y esta nueva cultura y esta nueva, digamos, estos nuevos gurús de la información. Estoy un poco anonadado observando hacia dónde va todo y bueno, buscando la inspiración también a través pues eso, del estudio de la antropología de la paciencia, pero sí me gustaría en un futuro más corto que largo
hacer algún trabajo de ficción, pero bueno, lleva su tiempo y quiero hacerlo desde la paciencia. Pues bueno, Javier, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Si no, muchísimas gracias por tu tiempo. No quiero añadir nada más, que espero que no nos coman los nazis. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Nada, a ti, Alberto, ha sido un placer.